de experiencia, de acción o de teoría. La idea fue que el cruzamiento de los saberes van a producir una comprensión más amplia, más global, más integral del problema. Una metodología de investigación-acción transdisciplinar fue construido por este programa y yo fui el animador, conceptor de la metodología. Para conseguir escribir una investigación colectiva con actores tan diferentes, había que elaborar un proceso de acompañamiento que permita un verdadero cruzamiento de los saberes, de la experiencia, de la acción y de la investigación. Fue el papel del equipo pedagógico en quien yo participaba por acompañar la producción. El programa duró 2 años e implicó 10 seminarios de 3 días en residencia. El conjunto del grupo se subdividió en 5 subgrupos mixtos que comprendían a 2 catedráticos de universidad, un voluntario de la acción y 3 militantes del movimiento ATD Cuarto Mundo. Cada uno de los subgrupos, en vinculación constante con el conjunto, elabora una pregunta de investigación, una problemática, hizo la recolección y el análisis de los datos y escribió colectivamente un informe de investigación. La apertura transdisciplinar no estaba solamente en la aportación de las diferentes disciplinas académicas, sino también y sobre todo en la puesta en diálogo del saber académico y del saber no académico nacido de la experiencia vivida, de la pobreza extrema y del saber nacido de la acción. Por eso, por este tipo de operación se necesita de reconocer la pluralidad del saber y su desigualdad de expresión y de reconocimiento social, porque de otra manera no es posible de tener un diálogo realmente profundo. El diálogo y el cruzamiento de diferentes saberes suponen primero que estos saberes pueden ser reconocidos, identificados y entonces formulados. La dificultad principal de este tipo de proceso es apreciar el desequilibrio entre el saber teórico, que es ya construido y directamente movilizable por los profesores, y el saber de la acción o de la experiencia, que es incorporado, tácito, en gran parte difuso en la experiencia vivida de un grupo social. La experiencia y la acción deben ser reflejadas individualmente y colectivamente según modalidades que le convienen para que pueda eficarse y expresarse el saber del que son portadoras. Sin este trabajo, la experiencia y la acción no son reconocidas como fuentes auténticas de conocimiento. Este desequilibrio de formalización es reforzado por la desigualdad de reconocimiento social de los diferentes tipos de saber. Hace falta, pues, que el proceso de la formación corrija estos desequilibrios a través de un acompañamiento de los actores a la formalización de sus saberes, de la experiencia y de la acción. Por ejemplo, todas las reuniones fue recordado, transcrito, restituido a los actores que puede leer, que puede reflejar por el próximo seminario, etc. El nivel del acontecimiento es el límite de lo inconocible, el evento en su realidad, la cosa en sí. Segundo, el nivel de la percepción sensorimotriz del acontecimiento. La percepción del fenómeno es orientada por la intencionalidad del sujeto. Ella no es una recepción pura de la forma en la conciencia. Las neurociencias y las ciencias cognitivas nos muestran que se trata en un 80% de una construcción del sistema neuronal por sí mismo. Especialmente el trabajo maravilloso de Varela y Maturana. El tercer nivel puede ser el nivel afectivo.
que lleven a emociones y reacciones agradables y displicentes asociadas con las sensaciones. Cuarto nivel es lo que yo hablo precisamente, es las asociaciones simbólicas que dan sentido a las formas de la experiencia. Con la imaginación simbólica antropológica, los esquemas de acción entran en resonancia con las formas del medio ambiente, sobre el trabajo de Durán, muy famoso. Y el 5 nivel es el nivel del lenguaje, en el cual el sujeto narra, interpreta, nombra y divide la globalidad de su experiencia vivida. Es el campo de las representaciones, explicaciones conducidas en el lenguaje y el saber conceptual de una cultura o de un grupo social. En la actitud natural tendemos especialmente, no debe ser natural porque es muy cultural de nuestra sociedad, tendemos a confundir el nivel 1 y el nivel 5, ¿cómo se dice? Como si, sin darnos cuenta de los filtros, de las interferencias y de las reducciones operadas a los diferentes niveles intermediarios. El aprendizaje transformador implica la conciencia de los niveles múltiples de la realidad de la experiencia. Se trata de desidentificarse de las representaciones construidas y heredadas que confunden, como dice Korzybski, confunden el mapa y el territorio. El segundo punto, yo cambio un poquito, me equivoco en los nombres. Me voy a un punto que me parece muy importante, es lo que dice el investigador americano Donald Schoen, la vuelta reflexiva en formación. Es decir, que este cambio de perspectiva de la formación, de la educación, del transmisión versus del aprendizaje, va con un otro cambio epistemológico de la ciencia aplicada a la práctica reflexiva. Esta tabla es como un resumen de esta vuelta reflexiva. Si pensamos en cambio de paradigmas de la ciencia aplicada a las practicantes reflexivos, ¿qué vemos? ¿Qué son los objetos de investigación? La pregunta es, ¿qué reflexionar? Por la ciencia aplicada es el mundo concebido, abstracto, las teorías, las leyes, los modelos. En el paradigma reflexivo es el mundo vivido, concreto, las prácticas, las acciones, las experiencias, las interacciones. Se puede ver que en las más recientes de nuestras disciplinas universitarias, como la comunicación o otras, son más cerca de este movimiento. La segunda pregunta, ¿quién reflexiona? En la ciencia aplicada son solo los investigadores profesionales de la reflexión válida objetiva. En el paradigma reflexivo son los practicantes, los actores, los objetos. Y también los investigadores profesionales, pero integrante como actores también.